la música. Dios les guarde, bienvenidos al taller de evangelismo, a nuestro segundo taller de evangelismo en Bartimeo. ¿Cuántos de ustedes tomaron el taller de Zoom? Los que tomaron el taller saben que uno tiene como que muchas pantallas, así que me van a perdonar si de momento me pierdo en las pantallas. Si no contesto los chats o algo, es que tengo muchas pantallas abiertas y a veces se me dificulta contestar los chats. Así que Andrea, si tú puedes estar pendiente si alguien escribe en los chats, pues te lo voy a agradecer. Amén. Pues nada, bienvenidos al taller. Dios les bendiga a todos. Les voy a pedir a Blanca si nos puede ayudar con una oración de alabanza, de adoración para comenzar esta experiencia que sea de bendición. ¿Cómo no? Claro que sí, Señor. Qué bueno eres que nos podemos reunir aquí en su nombre, Señor. Le alabamos, Señor. Le bendecimos, le adoramos, le glorificamos, Señor. Qué lindo poder estar juntos en este taller como familia, como grupo de iglesia, como ministerio, el Ministerio Bartimeo, que nos ha edificado tanto, Señor. Que este taller sea de provecho, de internalizar cosas buenas, de aprendizaje, que podamos hablar con confianza unos a los otros. Y aquí estamos guiados por nuestro Señor. En su nombre hemos orado. Amén, amén. Amén, amén. Bien, antes de comenzar, quiero que cada uno de ustedes en pocas palabras, porque ¿verdad? Queremos ser sabios con el tiempo y queremos hacer el taller un poco interactivo, me diga en pocas palabras qué usted espera del taller. ¿Qué expectativas tienes del taller? Yo en confianza. Me conecto. Rose. Sí, es la primera vez que me conecto. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí. Nada, aprender, desarrollarme más, entender también el propósito, porque evangelismo implica muchas cosas en diferentes áreas de la vida de uno como persona, como servidor también, implica muchas cosas. Amén. Aprender más. Amén. ¿Alguien más? Saber como cristianos qué debemos y qué no debemos hacer, cómo hacerlo correctamente. Ok. ¿Quién más? Conocer más de este ministerio de Bartimeo, que cada día nos enfoquemos más en este ministerio y podamos dar servicio cada día, que es el propósito de nosotros, ¿verdad? Ayudar a los demás. Amén. Otro más y seguimos. No te oigo, Blanca. On mute. Ahora. Ahora. Ok, a mí me gustaría hacer, ¿verdad? Aprender, o quizás que podamos todos entender que cuando nosotros estamos en el ministerio, cuando estamos normalmente, porque ahora estamos ¿verdad? En esta situación de emergencia, pero que el ministerio lo tengamos como con esa seriedad, ese momento de saber que nosotros desde que llegamos allá al comedor, hagamos la oración, que estemos en esa coinonía. Yo así lo veía desde un principio, o sea, que no era una cuestión de estar hablando por teléfono, en el celular, a cada rato. Si tenía una llamada, salía. O sea, cierto respeto, cierta coordinación que hubiera, ¿verdad?
Y en eso yo trataba de hacer hincapié, especialmente con los del grupo de MCS, que eran muy organizados, pero me gustaba siempre que hubiera como que esa seriedad, esa coordinación, esa cosa bonita de estar juntos. Y creo que fue así, funcionaba, pero eso le tenemos que dar hincapié y sellar esos detallitos que a veces pues se nos escapan, porque cuando a veces estábamos sirviendo, pues que pues se ponían a hablar unas con otras, que no es malo, pero había veces que había que servir más de 100 comidas, y habían unas dinámicas que hacer. Entonces a veces yo le decía a Andrea, prende radio, pon alabanzas, porque como que necesitábamos esa cosa, y quiero que ustedes me entienden mi sentir. Y eso es lo que yo pues quiero que eso se mantenga, me gustaría. Gracias, Carlos. Gracias, Blanca, gracias. Pues nada, el tema de evangelismo obviamente no es un tema nuevo, es un tema que se ha trabajado constantemente y más dentro de la iglesia, porque es parte de la misión de la iglesia. Así que quizás no toquemos cosas nuevas, pero refresquemos conceptos que ya sabíamos y que son necesarios traerlos, ¿verdad?, nuevamente y refrescarlos, y quizás en el proceso salgan nuevas ideas y nuevas estrategias. Vamos a escuchar esta canción un momento que les voy a poner y vamos a meditar en ella.
después de haber escuchado este cántico, ¿qué cosas vienen a su mente? Se está buscando una esperanza en medio de una situación. ¿Mm? ¿Alguien más? Ok, viene aquí, viene a mi mente que cuando nosotros ya salimos y llegamos con las comidas y llegamos con todo, ¿verdad? Las cajitas, yo he notado que nos esperan con esa seriedad hasta cierto punto y esa disciplina, porque viéndolo desde el punto de vista del lado de allá, de ellos, por ejemplo, Casa Amparo, La Placita o Río Piedra, ellos se sienten, si lo esperan, ya lo esperan como con esa acción de gracia, como que esperan, entonces ellos se organizan y se ponen serios y se sientan y disciplinan unos a otros, o sea... Okay. ¿Y cómo tú conectas el video, lo que acabamos de escuchar, con eso que me estás diciendo? Yo lo conecto, pues, como vi el video que hay unas calles, ¿no? Me pareció hasta que eran calles de Nueva York. Ciudad. me pareció una gran ciudad. Santurce, no Santurce. o Santurce. Hay necesidad y hay urgencia, definitivamente. Y ahora más que nunca hay mucha necesidad, definitivamente, sí. Sí, ¿Alguien más? Rapidito. Cuando escuchas este video, ¿qué es lo que reflexiona tu mente? Dependemos completamente de Dios, que necesitamos de Él completamente, sea lo que sea que estemos pasando. Amén. Dori, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo me cierro mis ojos y yo pienso que la urgencia del espíritu en ese lugar se refleja cuando uno llega allí, y a veces que nos encontramos con otra persona también, que no es solamente donde vamos a llevar la comida, que hay personas que tú te lo encuentras y te cala dentro del alma lo que te hablan. No sé, yo creo que esa gente tiene mucha urgencia del Espíritu de Dios. Amén, amén. Gracias, Dori, por eso. Bien, para introducir, después de ubicarnos en un contexto de necesidad, particularmente dentro del contexto citadino, que es ciudad donde acostumbramos nosotros a servir, pero obviamente podemos servir en cualquier lugar. Pero como decía la hermana Doris, hay necesidad y hay urgencia de que esa necesidad sea suplida por la palabra y el evangelio de Jesucristo. Entonces, afirmamos que el propósito principal de la iglesia es que la iglesia existe para la gloria de Dios. La iglesia, los ministerios, los creyentes existimos para darle gloria a Dios. Y dentro de ese propósito hay varias funciones. Y una de las funciones primordiales de la iglesia es el querigma. ¿Y qué dice ahí que es el querigma? ¿Quién me lo lee? La misión de la proclamación del Evangelio. Muy bien, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio. Cuando usted oiga el querigma, es la proclamación de las buenas nuevas de salvación, ese evangelio que salva al pecador. Así que la iglesia está llamada a proclamar. Mire, la iglesia puede ayudar a los enfermos, pero los hospitales también pueden ayudar a los enfermos. La iglesia puede
ayudar a la gente que está en necesidad, pero también hay organizaciones filantrópicas que se dedican a ayudar a gente en necesidad, reparar casas y demás. La iglesia puede cantar, pero el mundo también canta. Pero lo cierto es que la iglesia está llamada a proclamar el mensaje de salvación, y eso ninguna otra institución y organización está llamada a hacerlo. Así que la iglesia es privilegiada en ese sentido, porque es la única institución y organización separada por Dios, para proclamar el mensaje de salvación. Entonces, esto la iglesia primitiva lo asumió con mucha urgencia, con un sentido de responsabilidad. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, estamos hablando de los primeros creyentes, de aquellos que se convirtieron después que Jesucristo ascendió al cielo y los apóstoles fueron llamados a proclamar. Esos primeros cristianos, esa es la iglesia primitiva, esas primeras congregaciones. Ellos asumieron este llamado con mucha responsabilidad. Ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra no fue una comisión ignorada por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva más bien compartía la experiencia de su salvación en Cristo con alegría y gozo. Y tú y yo hoy somos parte de la iglesia de Jesucristo que está llamada a hacerlo. Así que debemos asumirlo también, esta misión de evangelizar con gozo y alegría y sobre todo con obediencia, como lo hicieron estos primeros cristianos. Debemos también entender que hablar de Cristo a otros debe ser nuestra prioridad como creyentes. Debe ser una de nuestras prioridades como creyentes. No tomemos esta responsabilidad como una opción más, como cuando tú vas a ir al cine y buscas la aplicación de Caribbean Cinema y qué película voy a ver, esta. No, no es una opción. Es una responsabilidad que todos y todas tenemos, porque el día que vinimos a Cristo depositó en nosotros la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. Así que ya tú y yo estamos comisionados para algo. Como cuando no evangelizamos por evangelizar, sino por obediencia a Dios. Hablar de Cristo no es una opción, más bien es algo que Él nos dio y que debemos hacerlo por obediencia. Vamos a ver qué dice aquí Mateo 16, 15 al 16. ¿Quién me lo lee? El versículo de Mateo. Mateo 15. Está aquí en el PowerPoint. Mateo 16, versículos 15 y 16. Pasa que yo no lo puedo, no me abre mucho. Lo que sale en el PowerPoint yo no lo veo. Okay. Mateo 16, ¿qué número me diste? Mateo 16, versos 15 y 16. Ok. Aquí lo tengo. 15 y 16. Señor, bendiga esta su santa palabra. 15. Él les dijo a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, ¿verdad? En Mateo 16, 15 y 16 dice, id y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí vemos claramente que esto de evangelizar es un llamado que tenemos todos y todas. Estamos comisionados a una misión en particular. No es que me convertí, déjame ver qué hago. Es que ya estamos comisionados. Es un mandato de Jesucristo. Entonces, si compartir a Cristo y hablar a otros del evangelio es algo que hacemos con naturalidad y gozo,
entonces estamos dando muestras visibles de una experiencia interior de salvación en Cristo. Así que esa experiencia de salvación que obró en nuestro interior se refleja cuando tenemos pasión por las almas. El peor problema que podemos tener como creyentes es que ignoremos este propósito. Ignorar el propósito de este llamado de proclamar con otros el evangelio. Como leyó nuestra hermana en Mateo, es evidente que Jesús él nos dejó una encomienda de ir y predicar. Causaría una tristeza profunda al corazón de Dios que ignoremos, ¿verdad? Esta misión. Y que perdamos interés por algo que para él fue tan importante, porque fue de las últimas palabras que dijo antes de ascender al cielo, ¿verdad? Que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio. Así que no contristemos el Espíritu Santo de Dios con nuestra indiferencia en la misión que tenemos de llevar a cabo esto. Alguien que me lea el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 2, que está ahí debajo. Lucas 10, verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que definitivamente esto es un mandato. Ante la urgencia, como dice la canción, de la misión redentora, es necesario tener más personas, como dijo Jesucristo, más obreros dispuestos a comprometerse con Cristo para llevar el mensaje del evangelio. Así que hay urgencia de que este evangelio sea conocido por todo el mundo, en cada lugar, en cada espacio de nuestro planeta Tierra. Muchas veces vivimos como si todo el mundo fuera cristiano, porque pues nos acostumbramos a estar dentro del contexto de la iglesia o nuestras familias son cristianos, y la verdad es que no es así. Hay mucha necesidad de Dios a nuestro alrededor, y el problema mayor del ser humano es el pecado. Entonces el pecado tiene al ser humano que no conoce a Cristo, lo tiene preso, lo tiene esclavo. Y Cristo es esa llave que los puede libertar y darle una vida nueva y diferente. Entonces, ellos necesitan escucharlo. Por lo tanto, ellos necesitan escuchar. Y Dios nos llamó a nosotros, nos dio ese privilegio para compartir ese mensaje. Y dice ese texto que leyó nuestra hermana Iris, que me llama mucho la atención, que Lucas habla de que hay mucho trabajo y pocos obreros. Así que invita a sus hijos a orar, a rogar. Así que nuestra misión comienza, escucha bien, comienza trilladamente, porque esto quizás lo hemos escuchado muchas veces, con la oración. Esa oración, según Lucas, debe pedir a Dios para que más personas obedezcan el llamado y se unan a predicar el mensaje de salvación. Vamos a ver qué dice aquí. Alguien que me lea estas dos primicias. ¿Cómo vamos a orar? Según Lucas 10. Orar para que más personas se unan a la misión y orar por la mies. La mies es el terreno donde están aquellos que no le conocen. Exactamente. Tenemos que orar para que más gente sea parte de este trabajo de compartir a Cristo. O sea que si lo tomamos en serio como Dios manda, vamos a comenzar a orar porque más gente se una. Y vamos también a comenzar por aquellos que no le conocen. Y alguien que me lea esa listita que está ahí, debajo. Todos tenemos un familiar, un vecino, un cliente, un amigo, un conocido que no conoce a Cristo. Así que nuestra oración por ellos debe estar centrada en rogar para que Dios abra los corazones y los ojos espirituales de ese amigo, de ese familiar. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que no conoce a Cristo. Que Dios abra el entendimiento de esas personas. ¿Por qué? Porque miren, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el enemigo tiene ciego a los inconversos para que no puedan ver la luz del evangelio.
Y si ese amigo, familiar, vecino, cliente, compañero de clase, compañero de trabajo, que no conoce al Señor, esa persona está ciega por el enemigo, pues necesita escuchar palabra de Dios para que pueda llegar al convencimiento que tú y yo llegamos en un momento dado. Así que oramos constantemente y sin cesar por cada uno de ellos. Oramos para que la luz de Cristo los ilumine y puedan ver, entender y aceptar la verdad de la palabra que da salvación. Podemos orar así sabiendo que Dios nos oirá. Y si no, y también se deleitará en contestarnos. Así que lo primero que vamos a hacer es orar para que más gente se conecte con nosotros, se pompee con nosotros para evangelizar. Segundo, vamos a orar por la gente que no le conoce. Vamos a identificar a alguien, un amigo, un hermano, un vecino, un familiar, alguien que sabemos que no conoce al Señor. Y vamos a comenzar a orar con intencionalidad por la salvación de esa persona. Amén. Seguimos. Eso es la oración. Es el primer paso para un evangelismo efectivo. Y ya hemos visto cómo vamos a orar. Segundo, ¿qué dice ahí? Servicio, ¿verdad? Ahorita hablábamos en lengua y decíamos querigma, ¿se acuerdan? Sí. Que era ¿qué? Proclamación. Ahora Del seguimos evangelio. hablando en lengua y decimos diaconía, que es servicio, que es lo que hace Bartimeo. Vamos a ver, ¿quién me lee Primera de Juan 3:17, que está ahí? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ya, lo primero que está haciendo esta palabra es confrontarnos a los hijos de Dios. Exacto. Lo primero que hace la palabra. Dice que la palabra es para redarguir, es útil para reprender, redarguir. Así que la palabra, lo primero que nos está haciendo es confrontarnos. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ti si ves a alguien en necesidad y no haces nada? ¿Se acuerdan de la clase de ayer? Así mismo fue. De la fe sin obra, ¿verdad? Ajá. Así que de entrada nos están dando un knockout. Usted está siendo confrontado, usted y yo estamos siendo confrontados en esta hora. Que cuando veamos una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, escuchar, entender y ahí servir. El Filipenses, ¿quién me lee Filipenses 2:4? Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. ¿No les recuerda esto al segundo gran mandamiento? El primero, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, y el otro, A tu prójimo como a ti mismo. así es. En otras palabras, no busques tu propio bien nada más, sino también el de los demás, ¿sabes? Cuídate tú. Normalmente uno se cuida, uno quiere tener techo, uno quiere tener cosas normal, pero ¿de qué vale yo tener todo y ver a mi vecino, a mi amigo, a alguien que está en necesidad y no ayudarlo? Ese es el reto de servir a otros del que Dios nos está llamando. Una fe de obras, de buenas obras. Hebreos 13:16. El de abajo. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. A Dios. Muy bien. Eso es importante. Yo sé que, mira, yo sé que cada uno de nosotros ha tenido experiencias donde ha carecido de algo y un hermano o hermana ha suplido a su necesidad. Amén. ¿Cómo se siente? Es una bendición grande. Imagínate si nosotros que somos creyentes nos ayudamos unos a otros y nos sentimos así, ¿cuánto más se sentirá una persona que no conoce al Señor cuando un hijo de Dios suple a su necesidad? Así es. De hecho, Andreita, cuéntanos un poco lo del domingo, lo del martes pasado,
por si acaso alguien no lo escuchó, la experiencia que tuvimos con la muchacha, y Edwin y tú. Y como testimonio el martes, en Oremos, que me tocó Se está entrecortando. La que dijo, Dios no se olvida de mí. Se fue el volumen. Edwin, cuéntanos tú, a ver, porque no escuchamos a Andreita. Cuando estábamos en Casa Rosa llevando los alimentos, pues uno está joven y me preguntó si yo podía darle algo una comida. Le dijimos que sí. Y ella cuando se marchó nos dice, Dios nunca se olvida de mí. Wow, fuerte. Dios nunca se olvida de mí. Así mismo. Gracias, Edwin, que se me cayó el internet, disculpen, pero así mismo fue. Edwin estaba al lado de nosotros y lo escuchó y de verdad que nos quedamos así como que wow, qué lindo, qué lindo. O sea, que a pesar de que es una persona, ¿verdad?, que no, sí conoce a Dios porque ella sabe, o sea, ella sabe que Él es quien lo sustenta, o sea, y que todo lo que viene, viene de Él, pero no es una persona que lo sigue, o sea, que no está, ¿verdad?, bajo los decretos de Dios, pero reconoce que gracias a Él, ella, ¿verdad?, está sobreviviendo, que siempre Él no se olvida de ella y que siempre la sustenta. Amén. Este testimonio es importante, gente, que lo recalquemos porque estamos ante una persona que estaba en necesidad. Una persona que tenía hambre, sabrá Dios, hacía cuánto no comía. Hemos identificado esa necesidad y nosotros tenemos alimentos. Y nosotros compartimos nuestro alimento porque vemos que hay una persona que no tiene. Estamos sirviendo. Eso se llama diaconía, servicio. Entonces, ese gesto que hace Edwin y Andreita con esta persona, de alguna manera le dio un mensaje de que Dios existe, de que Dios se acordaba de ella, de que Dios la alimentaba. Ella vio a Dios en ese gesto de servicio. Así que todos los servicios, toda la diaconía, todos los gestos de amor que hagamos por nuestro prójimo, también estamos proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí yo puse dos laminitas de mensajes que me impactaron mucho. Uno de ellos lo trabajamos en la clase pasada. ¿Quién me lo lee? El color de color negro. Si tu hermano está en necesidad y tú tienes cómo ayudarlo, no sigas clamando a Dios por él. Tú eres la respuesta para él. Ayúdale. Wow. Gente, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien, mira, tengo una necesidad, pues voy a orar por ti y nos vamos? La palabra de Dios nos confronta también. ¿Por qué? Porque la oración es muy importante. Pero si yo tengo cómo ayudarle y me limito solamente a orar, pues realmente no estoy siendo, no está haciendo una fe práctica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice abajo? En el color, de color azul. Cualquier necesidad humana es un campo misionero. A veces nosotros vemos las misiones como ir a Honduras, ir a África, ir al Amazonas. Y nada más una persona en necesidad, como esa muchacha del testimonio de Edwin y Andreita, eso es un campo misionero. A veces no hace falta montarnos en un avión para hacer misión, porque ya aquí podemos hacer misión, ya aquí hay muchos campos misioneros. Así que lo primero que tenemos que hacer es orar. Y ya vimos cómo se ora, cómo orar. Lo segundo es servir. Y tenemos que suplir a la necesidad. Si usted puede unirse a Bartimeo para practicar servicio, amén. Si no, en su casa, en su comunidad, identifique donde hay una necesidad. Aprenda a escuchar a la gente y verá que se van a abrir muchos campos misioneros para que usted pueda servir. Lo importante aquí, el principio que debemos llevarnos con esta parte del servicio y la diaconía, es que servimos porque
Servimos porque sirviendo a otros, otros ven a Dios. Tú y yo somos las manos y los pies de Cristo en este mundo. Amén. Servimos porque sirviendo otros ven a Dios. Y tú y yo somos las manos y los pies de Cristo en este mundo. Próximo tema dentro del evangelismo, otra herramienta es la invitación. ¿Quién me lee ese texto bíblico de Lucas 14:23? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La Biblia es un poco fuerte, ¿verdad? Cuando dice fuérzalos a entrar, porque yo recuerdo que en mis tiempos yo decía, diantre, pues me voy a ir por la calle a jalar por los pelos a la gente y los voy a arrastrar y los voy a meter al templo y siéntate ahí, siéntate ahí. Pero realmente aquí lo que el concepto fuérzalos a entrar quiere decir es que es una expresión retórica para entender que la misión de traer a la gente a Cristo, de invitarlos a formar parte de la iglesia, porque Dios los ama, debe tomarse con carácter de urgencia. Debe tomarse, como decía nuestra hermana Blanca, con toda seriedad e importancia, porque es un mandato de Jesucristo. Y ese fuérzalos a entrar es una invitación a hacerlo con carácter de urgencia. Entonces, miren, las cosas han cambiado, gente. La pandemia nos ha sacado de las cuatro paredes del templo. Invitar a alguien al templo ahora no se puede porque no, por salud no lo estamos haciendo. Pero si ven ahí en el slide el iconito de Zoom, Dios nos ha dado el privilegio de congregarnos a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? Pues mire, vamos a asumir esta responsabilidad o este llamado que Dios nos está haciendo. Vamos a identificar un amigo, un familiar, un vecino. Vamos a orar por esa persona que hemos identificado. Vamos a orar con entendimiento por su salvación, por su vida. Vamos si tiene una necesidad, vamos a suplirle, vamos a llevarle de las cajas que nos dan la pastora, vamos a compartirle esas cajas, de esas comidas. Vamos si hay una necesidad, vamos a buscar la manera de responder a esa necesidad. Y sobre todo, vamos a invitarlo al Zoom. Vamos a ponernos como meta, ¿verdad? Como ministerio enfocado en la justicia social y el evangelismo. Invitar a alguien a formar parte de nuestro estudio bíblico, sobre todo que es donde se predica la palabra, ¿verdad? Donde se reflexiona la palabra de Dios, un domingo en la mañana. Vamos a hacerlo con intencionalidad, no es que mañana vamos a traer a alguien, esto es un proceso. Ustedes saben que la gente hoy día está reacia, pero hoy Dios nos invita a orar por esa persona, a servir a esa persona, a identificar una necesidad, ¿verdad? Y servir, y a invitarlo. Vamos a ganarnos su amistad, vamos a hacernos accesibles a esas personas y eventualmente invitarlos. Vamos a formar parte de una iglesia que hace misión. Amén. Amén. Quiero abundar, Carlos, que sí. En los 80, diría yo, para no irme tampoco tan lejos, en los 80, no me acuerdo, cuando yo era nena, sigo siendo nena. Cuando era más niña, yo me recuerdo que por casa pasaba una guagua. Era de la iglesia evangélica, cuando para aquel tiempo eran bien RT. Yo me acuerdo que aquel don, yo me acuerdo que se llamaba Melín. Nosotros en casa éramos católicos, pero cuando llegaba verano, yo me recuerdo que para no estar en casa, nosotras somos 5 mujeres, y 5 mujeres en una casa es bien difícil. Yo me acuerdo que cuando mami escuchaba aquella guagua que pasaba por ¿verdad? Por el frente del apartamento, yo vivía en Las Margaritas, ahí en Santurce, y yo me acuerdo que me decía, levántate que por ahí
viene la guagua, por ahí viene la guagua. Pues nosotras no éramos evangélicas, pero pues íbamos a la iglesia. Y la forma de llamar la atención en ese momento, ¿verdad? Pues era, en estos 2 meses de verano, hacía mucho manual con lo que es yeso, hacíamos muchas figuras. Y yo veía a esas damas, ¿verdad? Esas mujeres con esos pelos bien largos y las faldas bien largas. Y la forma de ellos, ¿verdad? Cada vez que uno iba en un pantaloncito, siempre te mira, por favor, si pueden venir en una faldita, íbamos en pantalones largos. Pero nosotras nunca entendíamos, nosotras pues éramos niñas y para decirle a un niño que te tienes, una niña que tienes que venir así, así, así. Y yo encuentro que la invitación, en el caso, ¿verdad? Siendo niño, y eso todavía yo lo recuerdo como si fuera hoy, también hay que ver cómo tú la das, hay que ver cómo tú la llevas, porque si yo siendo de X o Y iglesia o religión, como hoy día, como nos identifica la gente en la calle, dice, si vas a la iglesia, sabes que no te puedes maquillar, sabes que no te puedes, y eso hace que a veces uno lo piense mucho en ir a visitar una iglesia, que la invitación, yo te acepto tal como tú eres. Dios es el que va a hacer el cambio en ti. Yo me recuerdo que los nenes hacían dramas en la iglesia y cuántos se habían convertido, porque no es del modo que quizás como me llevaron a mí en aquel momento, que fue por hacer las cositas estas de yeso, y me encantaba ir a las clases bíblicas, aparte de que nos daban malditas. Y esa invitación se quedó en mí, aún yo siendo adulta, ¿verdad? Siendo en ese momento católica, porque iba a la iglesia casi obligada por mami, pero a través de eso, la invitación de mami era que hay que ir a la iglesia, pero los 2 meses de verano me buscaba otro señor allí, venga, por ahí vamos, y casi nos metían por los pelos a la guagua. Pero que de esta experiencia mía de niña a hoy adulto, a veces discriminamos mucho cómo invitamos a una persona a la iglesia y Qué cómo bueno. Esto era lo que quería apuntar, porque todos estos recuerdos a la mente. Qué bueno que toca ese punto, Rose, gracias, porque es muy cierto. Hoy día queremos darle un listado de cosas a la gente, como que tienes que seguir estos pasos para poder ir a la iglesia, cuando realmente el evangelio es para todos y todas y Dios nos acepta tal y como somos, y es el Espíritu Santo quien hace la obra en el ser humano. Así que, Rose, gracias por esa aportación, porque es bien importante que aceptemos la gente como esté. Y algo que me gusta de Bartimeo es precisamente eso, que Dios nos ha permitido trabajar y servir con gente, olvídate, de todos colores, de todas formas, y eso nos permite, ¿verdad?, amar y abrazar al pecador, no importa cómo esté. Gracias, Rose, por esa aportación. Okay. Seguimos. El próximo punto, evangelizar. Ya cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de la comunicación verbal, ¿verdad? Del evangelio. Alguien que me lea ahí esa primera oración, que está en negro. Dice compañía o compartir. Compartir. Yo lo veo medio borroso. Compartir el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Exactamente. Así que la palabra misma nos invita a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nuevamente hay un carácter, un sentido de urgencia en esto de compartir la buena nueva y de evangelizar a otros. Así que debemos hablar a otros de quién es Dios y lo que Dios hizo en la cruz, ¿verdad? Por su salvación, por ellos mismos. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones, decía el salmista, ¿verdad?
Pero vamos a ver qué dice en Romanos 10, versículo 17. Y lo puse ahí en 2 versiones. ¿Quién me lo lee? Romanos 10, 17. Así que la fe viene con espérate, que se me va, no lo veo bien. Así que la fe viene con resultados de oír el mensaje. Y el mensaje, espérate que no lo veo bien. ¿No se oye? ¿Se oye? Ajá. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. De Cristo. Así que hablar de Cristo con otras personas es la clave para que se cumpla la misión de Dios en la vida de los que aún no han recibido la salvación. Lo que va a transformar el corazón del pecador es la palabra de Dios. Así que debemos confiar de que no se trata de nosotros, no se trata de mis ideas, sino de la palabra de Dios. Así como Dios nos manda, es Él quien nos capacitará para ayudarnos a hablar. No tenemos por qué dudar o por qué temer, porque Dios está con nosotros. Él nos manda y está con nosotros. Y ante el miedo, ¿verdad? O el temor de hablar de Dios, Él nos da poder. ¿Y qué dice ahí del poder? El Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo es quien nos da el poder que necesitamos para hablarles a otros del Evangelio. Muy bien, como dice ahí en Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que necesitamos el Espíritu Santo. No lo hacemos por nuestra fuerza. Si lo hacemos por nuestra fuerza, en vano es. Así que podemos descansar en ese poder y en esa ayuda que nos da el Espíritu Santo y en la gracia de Dios que nos perfecciona en nuestras debilidades para poder ejercer esa misión. No estamos solos. Es cuestión de arriesgarnos, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu Santo ponga palabra. ¿Eres tímido? ¿Eres tímida? Yo soy tímido. Pues mira, oremos y permitamos que el Espíritu Santo nos dé palabra. Como dice, abre tu boca que yo la llenaré. Recordemos que es la palabra de Dios la que convence y cambia los corazones. No se trata de mis ideas o de los buenos consejos que yo doy. No se trata de las cosas bonitas que yo creo. No, se trata de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que hace. Yo solamente siembro y deposito en obediencia el Evangelio. Y lo demás, el Espíritu Santo y Dios son los que se encargan de hacer la obra. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar el Evangelio. Todo esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo debemos obedecer y ser testigos, miren, en todo lugar, en todo lugar. ¿Qué dice ahí en el versículo de Hechos 8, 4 y 6? ¿Quién me lo lee? Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Amén. Aquí vemos un Felipe que lo que hizo fue, mire, obedecer. Él en obediencia predicó allí en Samaria. Y Dios hizo obra de conversión en ese lugar. ¿Por qué? Por la palabra que él dijo allí. Esa palabra que él depositó fue la que transformó esos corazones. Él simplemente se atrevió por el poder del Espíritu Santo y Dios hizo señales. Así que si queremos ver señales, tenemos que arriesgarnos y abrir nuestra boca. Mire, si Edwin
y Andreita no hubiesen ido allí y no se hubiesen arriesgado a meterse allí donde está esa gente pobre y necesitada, probablemente aquella muchacha no hubiera tenido un encuentro con la gracia de Dios de la manera en como vio a Dios. De eso se trata, de arriesgarnos, aunque seamos tímidos y tímidas. Arriesgarnos y hablar. Un Dios te bendiga, un Dios te guarde, un Dios está contigo, cómo te sientes. Es arriesgarnos y permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Hechos 18:8. ¿Quién me lo lee? Y Crispo. Crispo, sí. Principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Miren, por otro lado, la iglesia de Corintios, ¿cómo comenzó? Por una persona que escuchó, que escuchó la palabra y creyó. Y gracias a esa persona, allí se siguió proclamando el evangelio y se formó una iglesia. La iglesia de Corintios creció gracias a la conversión de Crispo. La palabra de Dios cumplirá el propósito por lo cual fue enviada. Nosotros tenemos que, pasarla. Depositada en nosotros, vamos a transmitirla a otros y a otras. Y no dudemos que cada semilla que sembremos dará fruto a su tiempo. Una vida que impactemos hoy puede ser el comienzo de cientos y cientos que vengan a Cristo mañana. Así que mire, usa tus dones. A lo mejor no te atreves a hablar, pero puedes escribir y hacer una carta. A lo mejor no te atreves a hablar, pero hay muchos tratados que puedes compartir. Ahora mismo estamos atravesando un tiempo difícil del COVID y demás. Hay muchas formas que nosotros podemos compartir la palabra. Miren, cuando esto del COVID comenzó, una de las cosas que a mí me preocupaba era que yo no tenía mascarilla. Ustedes saben que en aquel momento salir era, el cuco está afuera, el aire está contaminado y no tener mascarilla en aquel momento era causa de temor, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios permitió que yo tuviera una caja de 50 mascarillas en el proceso, gracias a las compras por internet. Pues tan pronto me llegó eso, yo decidí hacer unos paquetitos. Miren esto que está aquí. Una bolsita Ziploc, una mascarilla, unos guantes. En aquel tiempo los guantes eran ya, pues gracias a Dios no, porque dicen que eso. y un tratado, una bolsita Ziploc. Donde yo vivo, hay muchos deambulantes que yo veía por ahí, me preocupaba de que esa gente no tenía mascarilla. Entonces yo estaba en mi casa protegido, pero ellos no. Entonces se me ocurrió compartir y hice varias de estas bolsas y compartí con ellos. Yo quizás no estaba ahí predicándole, pero aquí de esta manera yo pude compartir con ellos palabra de Dios. Amén. Unos a lo mejor no lo leyeron, otros sí, no sé, pero yo obedecí al Señor y sembré la semilla. Quizás ese día no lo leyeron, pero a lo mejor guardaron en el bolsillo y un día aburrido abrieron y leyeron el tratado. Lo importante es que seamos obedientes y que otros proclamemos el mensaje. Otra cosa, les voy a enseñar una loquera que hice aquí. Comparto esto para darles ideas de todas las cosas que podemos hacer en medio de tiempos difíciles y que esto de evangelizar, hay muchas maneras de compartir a Cristo. Eso que ustedes ven ahí fue un face shield que ideé con el concepto del yelmo de salvación que habla la palabra, ¿verdad? Y eso que ustedes ven al lado fue un tratado que yo hice, una comparación entre el yelmo de salvación con el face shield, que así como tú proteges tu vida, protege también tu alma. Así como proteges tu vida con el face shield, protege también tu alma con la salvación y habla del plan de salvación. Estos face shields yo pude regalarle a algunas personas con este tratado y quizás no les prediqué a Cristo, pero les dejé eso. Y es algo que yo estoy seguro que a lo mejor fueron a Econo y lo usaron. Es cuestión de que nosotros nos adaptemos a los tiempos y identifiquemos necesidades
Y si no tenemos la capacidad, a lo mejor usted dice, es que yo no sé hablar tan bonito como la pastora. Es que yo no sé predicar así como Rey, que habla tan bonito. Pero a lo mejor usted puede escribir, a lo mejor usted sabe dibujar, a lo mejor usted... hay muchas otras cosas que usted puede hacer donde la palabra de Dios puede hacer de ese talento un don maravilloso para compartir el evangelio con otros y otras. Así Amén. que seamos creativos a la hora de evangelizar también. Carlos, te felicito, qué bello, gracias, bello. Próximo. Hola. El testimonio personal es bien importante. Nuestra experiencia personal de conversión es también clave e importante para dar a conocer el mensaje de Cristo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo más o menos de cómo podemos compartir nuestro testimonio. Y alguien que me lea ahí, bueno, la primera pregunta es, ¿qué hizo Cristo en tu vida? Esa pregunta es para que la tengamos en nuestra mente desde ya. ¿Qué hizo Cristo en mi vida? Y lo otro, vamos a leer lo que hizo Cristo en la vida de Pablo. Alguien que me lea ahí, 1 Timoteo 1, del 13 al 17. No se ve claro. Sí. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a las personas, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el verso 13 es presentar nuestra vida antes de conocer a Cristo como Salvador. Pablo expresa que él fue blasfemo, que él fue perseguidor y que fue injuriador. Pablo comparte sus emociones internas, ¿verdad? Dice que era ignorante y que era incrédulo. De alguna manera podemos mostrar la condición en la que nos encontramos antes de conocer la verdad de Cristo. ¿Cómo yo era antes de conocer a Cristo? Debemos ser sinceros. Nuestro testimonio debe ser verdadero. No debemos inventar historias para aparentar o para apelar a las emociones de otras personas. Debemos ser genuinos y reales. Debemos ser sabios también a la hora de hablar de nuestro testimonio. Miren, gente, muchas personas cometen el error a la hora de contar sus testimonios, y esto es bien importante que lo tengamos claro. Número uno, no cometen el error de dar muchos detalles más allá de los necesarios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas a veces cuando dan su testimonio empiezan a contar demasiados detalles de su vida pecaminosa, que probablemente hay personas que están escuchando, que están débiles en la fe, que necesitan escuchar, y en vez de acercarlos a Cristo, el testimonio tan exagerado de tantos detalles de esta persona, lo que está haciendo muchas veces es dándole más ideas a esa persona de cosas que puede hacer que aún no ha hecho. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, no dar tantos detalles o exagerar demasiado los detalles a la hora de dar nuestro testimonio. O exagerar ciertos eventos de nuestra vida pasada para llamar la atención. Yo era adúltero y yo tenía una mujer en cada pueblo de Puerto Rico y exageramos ¿para qué? Dar detalles que puedan hacer más daño que bien. Me refiero a que a veces damos detalles en nuestros testimonios que en vez de
de acercar la gente a Cristo los aleja más. O le da ideas de cosas que yo, exacto, yo estoy débil, estoy quizá tentado ¿cómo es? En las drogas y todas estas cosas, y estoy fumando, por ejemplo, pero esta persona me está contando que él fumaba y se metió otra cosa y mezclaba lo otro con lo otro y qué sé yo qué, y entonces esa persona dice, wow, yo no hacía eso. ¿Puedo probar de eso? Exacto, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de no exagerar, ¿verdad? En nuestros testimonios, porque podemos ser de tropiezo en vez de ayuda. Igual otra cosa, sí, discúlpame, Rose. El testimonio va de la mano con la invitación, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo tengo muchas amistades que están, by the way, que están fuera de la iglesia, pero cuando yo le hacía la invitación y estaban bebiendo, ay, mira, pues por ahí viene Rose, y siempre hay un gracioso, mira, date una cerveza, date esto, y yo lo miraba como que yo no necesito eso, ay, perdón, que ahora tú estás en la iglesia, y la invitación va casi ahí desde la mano, abrazadita con el testimonio, ¿sabes? Yo no le puedo dar una invitación a una persona, en el caso, ¿verdad?, de nosotros, los que estamos en la iglesia, con una botella de vino en la mano. Mira, vente, vamos para la iglesia. No sé si me entienden. Sí. Porque aquí habla, más yo siendo antes blasfemo, perseguía, y, ¿sabes? No sé si va de la mano, pero yo creo y entiendo que la invitación a que el que no está o el que está apartado venga otra vez a los caminos es como yo me conduzco, como yo hablo y como yo me presento. Yo creo que esos tres cosas, yo digo, ¿verdad? Entiendo. No sé si estoy equivocada. Sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que lo estás presentando desde la perspectiva de la conducta de la persona. Y ahora yo lo que estoy hablando es cómo yo voy a desarrollar, cómo yo voy a contar mi testimonio personal. Vamos a tocar eso de la conducta ya mismo, del testimonio como conducta del creyente, pero lo que estamos hablando ahora es de que otra de las herramientas para evangelizar es contar mi experiencia de conversión, para que me entiendan. Entonces, ¿cómo debe ser mi testimonio a la hora de yo hablar de cómo yo era antes, cómo yo conocí a Cristo y cómo soy ahora? Y es bien importante a la hora de contar ese testimonio, de escribir mi testimonio, también no tener cuidado a la hora de hablar de otras personas. Ah, yo estaba en adulterio, yo me quería con la hermana tal. Mire, gente, usted va a hablar de su experiencia, de lo que hizo. Si usted estaba pecando con otras personas, que Dios los redarguya a ellos, pero usted no los tira al medio. Sea sabio a la hora de contar su testimonio también. Es importante ser honesto, genuino, pero sabios y prudentes. Dejar que Carlos, permiso. En ese proceso. Sí, ¿quién me habla? Yomari. Yomi. Yoma. Lo que pasa que esto, lamentablemente, acuérdate que hubo un momento en que, y lo digo así porque lo recuerdo de niña, los pentecostales estaban en su pic. Entonces cuando ellos, y yo lo entiendo así, cuando ellos daban testimonio, comenzaban dando testimonio de todo lo malo que habían hecho en toda su vida y por último, entonces contaban la obra redentora que Dios había hecho en su vida. Y eso marcó tanto a mucha gente que todavía las personas creen que es importante ¿verdad? Como que marcan ese punto tan importante y dejan atrás el verdadero punto, que es lo que Dios hizo conmigo, cómo me transformó, cómo yo te
pero tienes la oportunidad de vida nueva en Cristo. Y yo creo que eso es lo que a veces se olvidan. Sí, vamos para eso ya mismo. Gracias. Eso es muy importante lo que yo me acaba de decir, porque es muy cierto. Son tendencias. Hubo un tiempo, un boom, donde una generación de cristianos enfatizaba eso, y es muy cierto. Por eso el discipulado es bien importante. Cuando uno viene a Cristo, discipular a la gente, educar a la gente, ¿verdad? Cómo hacer estas cosas. Y es bien importante a la hora de hablar de mi vida pasada, tener en cuenta cómo ser sabio y prudente a la hora de hablar de eso. En los versos del 14 al 15 de esa lectura que acabamos de leer, es contar que la gracia de Dios hizo por nosotros. Pablo dice que la gracia de Dios es un acto de misericordia y clemencia. No había nada que lo pudiera salvar, pero Dios fue clemente y misericordioso. Pablo dice que fue salvo como un acto de amor de Dios. Él no hizo nada. Él era tan malo que Dios lo amó tanto que lo salvó. Es importante proclamar con entusiasmo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo me salvó. Expresamos lo que ha pasado en nuestras vidas como resultado de nuestra experiencia con Cristo. Eso es lo que hablaba Yomi. No sé, el centro de mi testimonio no soy yo, no era mi pecado. Quizá, como dice Yomi, antes contaban esas cosas y la gente, tú sabes, se emocionaba. El centro de mi testimonio es la obra redentora de Cristo. Pablo expresa que su vida ahora tiene significado gracias a la clemencia, el amor y la misericordia de Dios. Pablo expresa que lo que Dios hizo en él es un ejemplo de lo que puede hacer en ti, en mí, en los pecadores que estén escuchando. Así que es necesario que Cristo sea el centro de mi testimonio. Es bueno expresar los cambios más significativos que Dios ha hecho en nuestra vida desde el día de nuestra conversión. Yo antes no iba a la iglesia, pero no sé qué hizo el Espíritu Santo de Dios, que ahora no quiero salir de la iglesia. Ahora voy, participo. Me pusieron a recoger la ofrenda. Antes yo creía en los ídolos, yo adoraba a dioses, yo tenía miedo y tenía un ídolo al que yo le rezaba y le pedía. Ahora Cristo hizo una obra en mi vida, ese Dios tan misericordioso que ahora solamente confío en Él para que Él me cuide y me proteja. Son señales visibles y externas de un cambio interno que ocurre gracias a la gracia, el amor y la clemencia de Dios, como pasó en la vida de Pablo. Amén. Pablo sentía un compromiso tan y tan grande por llevar ese testimonio, que si nosotros leemos, ¿verdad?, sus epístolas, en una sola epístola, Pablo dice que él era perseguidor. Todo lo demás, Pablo lo habla sobre la obra redentora y de cómo llevar el evangelio. Pablo nunca patinó en lo mismo. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y no lo tomamos de ejemplo. Gracias, Yomi. Por último, en el verso 17, darle la gloria a Dios. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante centrar todo en la obra redentora de Cristo, no en mí. Yo no soy el protagonista, es el poder de Cristo. Todo lo que hago, todo lo que hagamos debe exaltar a Cristo. Como decía Pablo, Él es el inmortal, Él es el eterno, Él es el invencible. Dios obró en mi vida porque es que Él es maravilloso. Amén. Todo mi testimonio debe girar alrededor de la persona de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es tu testimonio? Esta es otra herramienta, otra asignación, sentarnos
meditar en nuestro testimonio. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Quién me lee ahí las preguntas clave? ¿Cómo era antes de Cristo? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Mm? ¿Cómo fue mi experiencia con la gracia? ¿Qué cambios hizo Cristo en mi vida? Centra tu testimonio en el poder y la gloria de Cristo. Dale la gloria a Dios por quién es lo que hizo en ti. Amén. Así que vamos a sentarnos un día. Vamos a recordar ese encuentro con Cristo, cómo éramos antes, qué Dios hizo en nosotros, cómo transformó nuestra vida y cómo es ese Dios que transformó nuestra vida. Y por último, otra cosa que podemos hacer es contar el testimonio de otras personas. ¿Por qué digo esto, gente? Porque muchas veces nos encontramos ante personas que han tenido situaciones X o Y muy probablemente mi testimonio no sea asertivo en esa experiencia de evangelismo, pero el testimonio de Edwin probablemente sea la clave para yo llegar al corazón y a la vida de esa persona. Mira, yo tengo un amigo que tuvo esta experiencia. Era una persona así y Dios la transformó ¿tú me entiendes? El testimonio de otros también es clave para nuestro aumento de fe, pero para compartir con otros a la hora de evangelizar. Así que compartamos el testimonio de otras personas también a la hora de evangelizar. Y para concluir, ¿qué dice ahí en las conclusiones? Evangelizar no es una opción, es un llamado. Compartir a Cristo hoy debe ser una misión con carácter de urgencia. Sigue. ¿Sigo? Sí. Hagamos de esta misión un estilo de vida, orando, sirviendo, invitando, evangelizando, testificando. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Reacciones, como diría Rey, duda. Pues yo quiero decir, fíjate, yo me pongo a pensar, por ejemplo, hoy yo estuve en 3 lugares. Pues con esto de la tormenta, pues yo fui a echar gasolina, paré en el correo, fui al supermercado, 2 o 3 sitios. Y yo digo, pero caramba, qué interesante que Carlos me está hablando aquí de la urgencia de que hay que hablar de Dios a las personas que uno se encuentra. Entonces ahora me has abierto más los sentidos. Entonces pensé, he perdido un montón de tiempo, pero todo tiene su momento. Entonces como que digo, pues de ahora en adelante, cada persona que me encuentre en cualquier lugar que yo entre, hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Cuando me vaya a ir, queden con Dios. Eso siempre lo decía mi mamá, queden con Dios. Oye, son tantas las cosas y uno como que está, yo no sé, medio apagado, no sé qué pasa. Yo digo, oye, no, pero ahora el taller me gustó porque me ha abierto los sentidos y me ha puesto más alerta de que ya de ahora en adelante no podemos perder tiempo. Es llevar la palabra de alguna manera, porque como has dicho, Carlos, aunque yo no sepa qué voy a decir, pero algo voy a decir bueno, porque el Espíritu Santo va a estar ahí presente. Así es que eso me gustó mucho. Así que te felicito. El taller para mí ha sido una bendición. Muchas gracias. ¿Alguien más? Reaccione. Carlos, Sí. Yo pienso que el testimonio es muy significante para la persona. Y el testimonio habla mucho de uno. Amén. Amén. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? ¿Qué te llevas del taller? Mira, yo estoy aquí porque
La pastora me envió la invitación, yo ni sabía que tenían taller, pero en todo momento vinieron a mí muchas experiencias y muchas cosas que recordaba. Y no podía sacar de mi mente la imagen de los testigos de Jehová. Yo digo que si hay personas que son insistentes, persistentes, y que algún cantito de cielo tienen que tener ganas, son ellos. Porque ellos no les importa llueva, truene, ellos no te hablan. Si no te hablan, te dejan la revistita. Si no te dejan la revistita, te dejan un tratado. Y te dice, usted léalo sin compromiso. Y te ven en la calle y se pueden acordar de ti y te dice, leyó lo que le dejé. Y nosotros a veces nos matamos aleluyando, cantando y haciendo cosas dentro de un templo, pero no nos atrevemos ni siquiera a dar un tratado, ni a decirle a una persona un Dios te bendiga. Y eso es algo que yo siempre tengo presente y que a mí me ha marcado muchísimo. Y he aprendido a veces a ir a un sitio y yo no tengo ni que hablar. Yo me he encontrado con gente que me dice, Dios te bendiga. Yo le digo, amén igual. Y me quedo callado y sigo. ¿Puedo dar la vuelta por una góndola? Y me dice, ¿tú vas a alguna iglesia? Y yo le digo, sí, yo pertenezco a tal congregación. Ah, ok. Me dice, no has hablado, pero tu manera de contestar, de caminar y en tu rostro hay algo especial. O sea, no siempre tenemos que hablar. El testimonio, ¿verdad? El testimonio vivido, esa oración de la mañana, esa oración, esto que nosotros llevamos en el camino, es la que hace también que nosotros evangelizamos. Eso es todo. Bien, gracias. ¿Alguien más? Reacciones. Para mí ha sido de bendición. Es como quitarme una venda, me uno a las palabras de Blanquita. Y he tomado mayor conciencia de llevar el mensaje, de llevar la palabra y más consciente de la urgencia que tiene la gente de la necesidad de Dios. Excelente. Gracias por tu taller. Gracias por crearme conciencia. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Buenas noches una vez más. Rose. Yes. En mi caso, de verdad que siempre uno aprende. Cada día uno aprende con las personas, porque a veces, por lo menos yo soy extremadamente demasiado muy seria en mi trabajo. Y la gente me dice, hola, Dios te bendiga, y yo sí, amén, ajá, pero sigo con el protocolo del trabajo. Una vez, estaba tan ajorada que tenía que atender al del teléfono que tenía enfrente, que me están tocando el timbre. Yo digo, pero no entienden que toco el timbre. Y un paciente salió y sacó de su bolsillo el librito que tengo aquí en las manos, que dice Esperanza en medio del caos. Y yo le digo a mi compañera, ¿será porque él me vio tan ajorada que yo no le dije Dios te bendiga? Le dije yo, porque yo estoy corre. Y de verdad que él me vio como que tan azorada y me dice, negrita, cógelo con calma, toma, cuando tengas un brequecito en Dubra y lo lee. Y me trae el libro, lo metí en la cartera y yo, ay, sí lo leo ahorita, porque de verdad que uno está tan ajorado. Y no es porque uno no quiera decir, no es que uno no quiera decir Dios te bendiga ni nada de eso, porque a veces en los trabajos nos limitan por las creencias. Yeah. Sí, la gente va y me dice, mira, Dios te bendiga, y esto y lo otro, y yo le contesto, amén. Cuando me llaman, y pues Iri puede decirlo, que cuando nos llaman a la oficina para pedir una cita, nos cuentan una novela, que tengo el hijo enfermo, que estoy en el hospital, y entonces yo, calladita, yo le digo, yo puedo orar por ti un momentito. Me dice, ay, sí, te lo voy a agradecer. Y, ¿sabes? Tampoco me voy, ay, ¿sabes? Voy bajito, porque a veces
no es que tenemos que, sí debemos de llevar el sello, pero yo tengo un muchacho al frente que él es bien religioso, y cuando él allá, que es al cruzar de la calle, le llega el Espíritu Santo, las lenguas de él se escuchan en mi oficina. Y él le habla de Cristo y le vende el café de Cristo, y mi jefe me dice, pero él no puede hablar un poquito bajito. Y yo le digo, pues, él es así. Y yo me comparo con él y yo digo, yo no soy así, es que estoy así, porque yo contesto el teléfono, sí, buenos días, y con ese ajoro, con ese afán de que tengo que hacer las cosas, se nos olvida, y yo creo que yo no soy perfecta. Se nos olvida hasta de contestar un Dios te bendiga. Y me dan de todo, y de verdad, y yo pues se los contesto cuando tengo que orar, oro porque veo la desesperación, y este taller, de verdad, en este tiempo, desde marzo para acá, lo que hay una desesperación en la calle, hay una incertidumbre de que caminamos para el norte y vamos para el sur. Estamos todos. Gracias, Carlos. Qué bueno. Pues bien importante, gente, que también entendamos que la personalidad también Dios la usa. Hay gente que es extrovertida, hay gente introvertida. Así como el emisor tiene su carácter, el receptor también. Y a veces hay receptores que necesitan del rababay y hay otros que necesitan de la palabra suave, pero lo importante no es el carácter o la personalidad, sino la palabra que sembremos en el corazón de la gente. Así que nada, como ya estamos a tiempo ya, creo que para no tomarnos más tiempo, acuérdense de que esto es un llamado de Dios, que hay urgencia en este mundo de predicar el evangelio, que hay muchas formas de evangelizar, comenzando con la oración, con el servicio, con la invitación, con el evangelismo, con nuestro testimonio o el de otro, y todas las maneras. Lo importante es proclamarlo. Así que Dios les bendiga a todos y a todas. Andreita, no sé si quieres cerrar con algo. Te dejo la parte. Gracias por esta invitación. Amo a Bartimeo enormemente y le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia poderosa en el Señor. Gracias, Carlos. Y me estaba acordando cuando tú comenzaste que fuimos a La Perla. Hoy justo me estaba pensando en eso. Fue una experiencia hermosísima, edificante. Muchas gracias. Sí. Amén. Bueno, pues gracias, hermanos, ¿verdad? Por sacar de su ratito, de su tiempo, ¿verdad? Personal, y para poder acudir al taller que nos ofreció el hermano Carlos, un taller muy bueno, ¿verdad? Edificante, donde pues aprendimos, ¿verdad? Muchas cositas que no sabíamos, ¿verdad? O otras que sabíamos, pero lo habíamos dejado de hacer también, que sigan, ¿verdad? Creciendo dentro de nosotros. Gracias, Carlos, ¿verdad? Por haber tomado tu tiempo para seguir dándonos aprendizaje, y muy bonito todo el slide, los ejemplos, todo lo que viste, de verdad que nos lo llevamos. Si puedes después, no sé, más adelante enviarnos por email el slideshow, pues te lo vamos a agradecer para tenerlos todos y que poderlo leer con calma, ¿verdad? Y tener los versículos y eso. Así que la hermana Antonia va a hacer la oración final. Voy ahora, rápido. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a unirnos en oración en un solo espíritu. Oramos. Señor Dios eterno, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, porque hermanados estamos aquí, Señor, ante tu presencia, aunque estemos en distintos hogares. Sabemos que tu presencia está con cada uno de nosotros como promesa tuya, que prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor,
donde estamos, Señor, aprendiendo y relacionándonos cada día más contigo, Señor, y teniendo intimidad contigo, Padre Santo, donde verdaderamente todos los días es para testificar de Cristo por las bondades, Señor, que das en plenitud, Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo tu soberanía y tu grandeza, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, que tú eres la guía, Padre Santo, que nos da también esa sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor, para nosotros seguir la encomienda, Padre Santo, que tú nos has dejado, como también discípulos tuyos, para compartir, Señor, los unos con los otros, ¿sí? Con nuestros hermanos, los que todavía, Señor, no se encuentran todavía en la luz del camino, que tú los guíes a los necesitados, Señor, y que nos use a nosotros siempre, que estemos prestos a usarnos y dejarnos usar, Señor, como colaboradores tuyos en esa encomienda de ir y predicar, Señor, el Evangelio a toda criatura que carece de esa luz, Señor, que es la guía de ese Espíritu Santo que nos dirige y que nos lleva a cada uno de nosotros a toda verdad y a toda justicia. Señor, gracias por este día, gracias por estos momentos, Señor, donde nuestra alma, Padre Santo, se nutre de tu santa y divina palabra. Padre, cuán agradecidos, Señor, estamos de ti. Cuán agradecidos, Señor, de haber abrazado la fe en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todos los días de nuestra vida, Señor, tenemos que testificar de Cristo, de su grandeza, de su obra por nosotros, y vivir sumamente agradecidos de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu hijo Carlos, Señor, que sabemos que se deja usar por ti, entregado, Señor, como instrumento en tus manos. Bendícelo de manera especial, Señor. Dale la salud, dale la sabiduría, Señor. Y encamínalo siempre, Señor, encamínalo en tu verdad, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Dice- Adiós. Bye. Ay, Iris. Ivonne, Yoma, Qué bien. Andrés,